Buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva lección de verdad y certeza y tenemos que retomar los temas que estábamos conversando antes de la segunda prueba que ustedes vendieron la semana pasada. Se me había olvidado subirle a la plataforma Canvas la, la pauta de corrección del curso, pero eso espero hacerlo terminando esta hora de clase. Se los voy a subir. Voy a compartirles pantalla para que retomemos las cuestiones que estábamos considerando. Lo último que estuvimos discutiendo era acerca de teorías antirrealistas de la verdad, eh, sofisticadas o denominadas sofisticadas, que tienen de peculiar que la verdad de una proposición consiste en que tengamos evidencia suficiente para aceptarla, pero no cualquier evidencia. Se trata de evidencia o información idealizada, esto es que estaría satisfaciendo ciertas condiciones que no son las que se dan ordinariamente. No se puede excluir que en alguna circunstancia nosotros tengamos una justificación o el tipo de evidencia idealizada requerida para la verdad de una proposición actualmente, pero en principio no son las circunstancias en las cuales nos encontramos, al menos en la gran mayoría de los casos. La idea entonces es que la verdad consiste en poseer algún tipo de justificación o en un tipo de verificación, pero un tipo de verificación que hace abstracción de las limitaciones de distinto tipo que tenemos nosotros en nuestro acceso epistemológico ordinario a los hechos del mundo. Eh, yo creo que les comenté en la última sesión antes de la prueba que algunos autores hablan de pensar en esto como lo que sucede cuando en física, por ejemplo, estamos considerando lo que sucede con un sistema de ciertos cuerpos que tienen ciertas propiedades y magnitudes físicas, pero descontamos de ciertos factores que en cualquier circunstancia real van a estar presentes, pero que en este caso serían una distracción para que pudiésemos calcular tranquilamente cómo va a funcionar el sistema. Algo así como lo que sucede cuando uno calcula qué es lo que va a pasar con un sistema físico descontando del goce, por ejemplo. Por supuesto que siempre en cualquier circunstancia real hay interacciones de distinto tipo, que es lo que denominamos como roce. Pero si eso no es una cosa determinante o relevante en lo grueso para saber qué es lo que va a pasar con la evolución temporal del sistema, entonces sencillamente lo descontamos. Bueno, aquí la idea de los eh, filósofos que defienden este tipo de concepciones de la verdad es que podemos hacer una cosa parecida respecto de las limitaciones epistemológicas que nosotros tenemos usualmente. No quiero decir que esto es una teoría, no sé, que me convence por de pronto, pero es la forma en que algunos filósofos que defienden concepciones de la verdad en estas líneas han sostenido, que la verdad de una proposición consiste en aceptabilidad racional idealizada o en una verificación idealizada. Y por idealizada lo que queremos decir o lo que se quiere decir es que estamos descontando de estos factores que se dan en nuestro acceso ordinario al mundo. ¿Factores como cuáles? Bueno, que la evidencia que uno pueda tener puede verse desvirtuada por evidencia o información ulterior. ¿Sí? O tiene que ver con que la evidencia que es reciba, que lleva a poseer un sujeto epistémico, tiene que ser evaluada, y normalmente va a ser evaluada, contra el background de evidencia o creencias que ya se tienen, que pueden ser, no sé, quizás equivocadas, y eso hace que la interpretación que vayamos a hacer del valor de esa evidencia sea también muy distinto del que tendríamos normalmente, etcétera. Entonces, eh, lo, lo, que, lo que se quiere decir cuando se habla de una evidencia eh, que hace racionalmente aceptable una proposición, pero de carácter idealizado, es que esas
limitaciones las podemos poner de alguna manera entre paréntesis. Tengan ustedes en cuenta que lo que se tiene en vista inmediatamente cuando se proponen estas idealizaciones es excluir los escenarios en los que, como también conversamos en sesiones anteriores, eh, una misma comunidad de investigación primero esté racionalmente justificada en creer la proposición P, y luego, porque recibe información anterior, esté racionalmente justificada en creer no P. O en que tengamos dos comunidades paralelas y una cree que P y otra cree que no P, etc. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se trata de dejar a un lado en estas teorías antidualistas sofisticadas. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla la formulación de cómo se concebiría la verdad en alguna de estas concepciones, que ustedes ya habrán visto, lo hemos visto en casi todas las alternativas anteriores. No es una única posición filosófica, sino que en realidad lo que tenemos aquí es una familia de distintas posiciones filosóficas que guardan entre sí naturalmente cierta coincidencia en ciertos aspectos centrales, pero no son exactamente idénticas esas posiciones. Entonces, la idea sería que para una proposición P cualquiera, P es verdadera, si solo si se cumple la siguiente condición. Y ojo aquí, porque la condición en cuestión es una condición que es contrafáctica. O sea, lo que se encuentra aquí en el lado derecho de este bicondicional es un condicional contrafáctico. Lo que está diciendo es que si se diesen las condiciones C, entonces habría un sujeto S que estaría racionalmente justificado en aceptar P. Recuerden ustedes que esta flecha doble, o con en fin, dos trazos, es la manera en que estamos representando o expresando el condicional contrafáctico, ¿no? Lo mismo vale para el caso de la falsedad. Una proposición P es falsa si solo si se cumple la siguiente condición, de que si se diesen las condiciones C, que no estamos aquí precisando, estamos dejándolas abiertas, pero son las condiciones en las cuales consiste la idealización, que la designamos por una, en fin, por un término general, digamos. Si se diesen las condiciones C, entonces habría un sujeto S, tal que S estaría racionalmente justificado en aceptar no P. Ustedes pueden chequear que cuando uno concibe la verdad y la falsedad de esta manera, no se valida el principio de tercio excluso. O sea, seguimos en el ámbito de una lógica intuicionista, como es propio para cualquier teoría antidualista. Seguimos sosteniendo que la verdad consiste en un tipo de verificación, pero es un tipo de verificación aquí especialmente exigente, que requiere que se cumplan ciertas condiciones contrafácticas. Yo quisiera explicarles un poquito más acerca de estos condicionales contrafácticos, que es lo que aparece aquí en el lado derecho de este bicondicional. Eh, porque tiene algunas peculiaridades. La evaluación de un condicional contrafáctico requiere ciertas precauciones, si ustedes quieren, adicionales a las que tiene un condicional cualquiera. Ustedes recordarán que al comienzo del semestre, bueno, y esto es algo que ustedes deberían saber en algún curso de álgebra, en que hayan estudiado algo de lógica matemática. Ustedes pueden ver aquí que la manera en que se define un condicional, lo que se denomina en lógica una implicación material, es que se lo define como un conectivo vericativo funcional. Esto es como un conectivo que es una función del valor de verdad de las proposiciones que están siendo conectadas. El caso de otros conectivos como la conjunción o la negación, la negación o la disyunción, esto es súper claro que el valor de verdad de la conjunción de dos proposiciones P y Q va a resultar determinado dado cual sea el valor de verdad de las proposiciones que están siendo unidas conjuntivamente. Una conjunción es un conectivo que resulta verdadero si todas las proposiciones que están unidas conjuntivamente resultan verdaderas
Y en caso contrario, si al menos alguna de ellas resulta falsa, la conjunción va a resultar falsa. Bueno, la implicación material que yo, en fin, la he representado consistentemente con una flecha con un único trazo, ¿ya? Eh, se define como un conectivo veritativo funcional que resulta falso en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. En cualquier otro caso resulta verdadero. Bueno, la implicación material es un conectivo, esa fue la forma, a todo esto lo que colocamos aquí, es la forma en que se representó el condicional por todos los autores que son fundadores de la lógica matemática moderna. Eso es lo que hizo Frege, es lo que hizo Russell, lo que hizo Wittgenstein. Para definir la implicación se utilizó esta suposición. La implicación es el conectivo que satisface exactamente esta distribución de valores de verdad. Esto es peculiar del condicional que si P implica Q, bajo la implicación estricta, entonces no puede darse que P sea verdadero y Q sea falso. Hay muchísimos contextos en donde esto resulta perfectamente bien. Cuando Frege introdujo este conectivo, él estaba empeñado en un proyecto de reconstrucción lógica de la aritmética y para esos efectos esto no generaba ningún problema. Sin embargo, noten ustedes que la implicación que yo, la verdad es que no sé exactamente si ustedes tienen o han tenido un curso de introducción al álgebra o un curso de álgebra, donde normalmente se estudian estas cosas, pero tiene una peculiaridad, y es lo que resulta contraintuitivo de una implicación material en este sentido, que en cualquier caso en que el antecedente sea falso, automáticamente el condicional resulta verdadero. Bueno, hay otras cosas que están asociadas con esta implicación material, pero esta es una cosa que resulta de entrada especialmente chocante. Entonces, la implicación material es una implicación que resulta verdadera por definición, siempre que el antecedente sea falso. Entonces, ¿por qué les digo que esto requiere cierta atención? Y los condicionales contrafácticos justamente tienen que ver con cómo tratar este rasgo que los condicionales materiales no logran capturar o tratar de una manera adecuada. Piensen ustedes que si yo formulo el condicional, um, le coloco un par de ejemplos, ¿no? Si la luna está hecha de queso, entonces Chile va a clasificar al mundial. Y el segundo condicional es si Chile gana todos los partidos de las clasificatorias, entonces Chile va a clasificar al mundial. Ahora, claro, los dos tienen antecedentes falsos, como ustedes pueden ver, porque Chile de hecho no ha ganado todos los partidos de las clasificatorias. Hemos perdido un montón de partidos. Eh, y, eh, eh, y el antecedente del primer condicional también es falso, porque la luna no está hecha de queso. Ahora, noten ustedes que desde la perspectiva, o sea, si tratamos estos condicionales como si fuesen simplemente implicaciones materiales, bueno, los dos son verdaderos, porque los antecedentes son falsos. Intuitivamente, sin embargo, cuando estoy diciendo que si la luna está hecho de queso, entonces Chile va a clasificar al mundial, estoy diciendo una tontería, digamos, que en fin, no hay ninguna conexión entre antecedente y consecuente. Sin embargo, en segundo condicional, yo parece que estoy estableciendo un tipo de conexión que parece razonable. Estoy diciendo que el hecho de que si Chile en las eliminatorias bueno, ya no, partidos que no ganamos, pero si hubiese ganado todos los partidos hasta este momento y ganase todos los partidos que van a venir, si Chile gana todos los partidos de las clasificatorias, entonces Chile va a clasificar al mundial. Y ese condicional sí parece verdadero. Pero claro, ustedes se pueden dar cuenta. Yo lo que pretendo hacer cuando estaba enunciando estos condicionales es que pretendo especificar una conexión entre lo que se dice en el antecedente y lo que se dice en el consecuente. No basta con que el antecedente sea falso para que el condicional sea verdadero.
Si volvemos a estas definiciones de verdad del antirrealista, ven ustedes el desastre que sería si es que usamos la implicación material. Dado que C son circunstancias que no se dan de hecho, entonces sería falso, por tanto se cumpliría automáticamente el condicional para cualquier cosa. Y estaría todo verdadero, dado que las condiciones C nunca se dan. Entonces, estos condicionales serían perfectamente vacuos, digamos, no estarían realmente indicando nada. Y vamos a estar expresando en qué consiste la verdad o la falsedad de una proposición en términos de una condición que se cumple de manera vacua, de manera completamente gratuita. Entonces, eh, cuando estamos hablando aquí de un condicional contrafáctico y de una condición contrafáctica, estamos hablando de una cuestión que requiere, como les digo, ciertas sofisticaciones, que, bueno, se las voy a comentar con cierta detenimiento, ¿no? ¿Qué es lo que...? En fin, hay varias alternativas que han sido propuestas, pero una que es especialmente estándar para especificar la verdad de esos condicionales contrafácticos, o sea, una manera de especificar en qué casos son verdaderos estos condicionales y en qué casos son falsos, de una manera que no sea simplemente declararlos todos ellos verdaderos siempre que el antecedente sea falso, es una que hace apelación a mundos posibles. ¿Bien? Pensemos en un mundo posible, que ahora no recuerdo si esta noción se las he introducido antes, pero pensemos en una forma en que podrían ser todas las cosas. Las cosas, todas las cosas que existen en el mundo son de una cierta manera. Pensemos no solamente la forma en que son en el tiempo presente, sino que pensemos en la manera en que han sido las cosas en cada instante de tiempo, de los tiempos que conforman la realidad y la totalidad de todo lo que existe. Bueno, cuando pensamos en esa totalidad de todo lo que existe y toda la forma en que las cosas han sido en el tiempo y cómo son ahora y cómo serán en el futuro, bueno, las cosas podrían ser distintas de cómo son de hecho. Podría haber variaciones en la manera en que las propiedades que tienen distintos objetos, las relaciones en que se encuentran entre sí distintos objetos, y también variaciones en cuanto a qué objetos existen en el mundo. Podrían haber existido más objetos o menos objetos. Cualquiera de estas formas en que podrían ser todas las cosas es lo que denominamos un mundo posible. ¿Sí? Por tanto, el que yo hable de un mundo posible, aunque quizás a alguno de ustedes les pueda sonar como que estoy hablando de, no sé, de un universo paralelo, alguna cosa de este estilo, quiero decir simplemente esto, ¿no? Una forma en que podrían ser todas las cosas. Por supuesto, el mundo actual, tal como es dicho, es de una cierta forma, ¿de acuerdo? O sea que, si querés, el mundo actual naturalmente que es posible, si no sería imposible, ¿no? Pero hay una multitud infinita de formas en que podrían ser las cosas, que no es la forma en que son de hecho las cosas. Y vamos a denominar cada una de esas formas en que podrían ser todas las cosas. Ustedes, dos mundos posibles difieren entre sí en que por lo menos tiene que haber algún hecho, alguna circunstancia que se da en uno de esos mundos que no se da en el otro. Por lo menos una. De manera que, para que sean mundos posibles diferentes. Entonces, vamos a suponer que tenemos dada la totalidad de todos los mundos posibles. Y esos mundos posibles, vamos a suponer también que podemos ordenarlos entre sí. Por decirlo así, vamos a colocarlos, por decir, disponerlos espacialmente, de manera que estén más cerca entre sí aquellos mundos que sean más parecidos y más lejos en esta disposición espacial aquellos mundos que sean menos parecidos o más desemejantes entre sí, ¿no? En terminología lógica se dice que vamos a ordenar los mundos posibles por una métrica que, por decirlo así, la métrica que establece la distancia entre los mundos va a colocar más cerca los puntos que son más semejantes entre sí, considerados globalmente, y más lejos los mundos posibles que son considerados globalmente más desemejantes entre sí. ¿Sí? O sea, piensen ustedes en esta representación, ¿no? Piensen ustedes que este rectángulo que aparece aquí es
representa la totalidad de todos los mundos posibles. Cada punto en este rectángulo es un mundo posible. Y ustedes pueden ver que los mundos posibles, si piensan dos puntos cualesquiera de este plano, se encuentran a cierta distancia entre sí. Entonces la métrica, por decirlo así, es lo que permite ordenar los mundos y ponerlos más lejos o más cerca unos respecto de otros. ¿Ya? Bueno, ese bien, es nuevamente un supuesto que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? Y esto es lo que se hace cuando se evalúa un condicional contrafáctico. Que decimos que el condicional contrafáctico, si A fuese el caso, entonces B sería el caso. A todo esto, creo que esto ya se los mencioné, pero se los reitero ahora. Noten ustedes cómo para formular este condicional contrafáctico ocupo el tiempo verbal subjuntivo, no el indicativo. No digo si A es, entonces B es, sino que lo hago con subjuntivo, diciendo si A fuese el caso, entonces B sería el caso, ¿no? Porque precisamente la idea es que es contrafáctico, o sea, está describiendo algo que sucedería si se dan circunstancias que no se dan de hecho, ¿no? Que no es un factum, que en latín significa hecho, ¿no? Cuando dicen que es condicional contrafáctico, porque está describiendo lo que sucedería en circunstancias que van contra, que no son las circunstancias que se dan de hecho. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿cómo se evalúa el condicional contrafáctico si A fuese el caso, entonces B sería el caso? Ese condicional contrafáctico es verdadero en un mundo posible W, el que sea. W es una variable, designa uno de los mundos posibles. Si solo si se cumple la siguiente condición, que en todos los mundos posibles más cercanos a W, si A es verdadero, entonces B también es verdadero. ¿Okay? Eh, Dejémoslo nuevamente apelar a esta representación, ¿no? Piensen ustedes que este puntito rojo aquí es, bueno, no, en fin, es un círculo muy chiquitito, pero no es exactamente un punto, pero sabemos que este es un mundo posible, el mundo posible W1, y la idea es que queremos evaluar nosotros si es verdadero en W1, el condicional contrafáctico, si P fuese el caso, entonces Q sería el caso. Ahora, en principio, P es falso en W1, ¿bien? Pero la idea es que no es gratuito que va a ser verdadero el condicional contrafáctico. Si P fuese el caso, entonces Q sería el caso en W1. ¿Y cómo se evalúa? Bueno, tomamos en primer lugar la clase de todos los mundos posibles que son más cercanos. Ay, ¿qué es lo que hice? Perdón, se me pasó. Todos los mundos posibles que son más cercanos a W1, que es el mundo de evaluación. ¿Okay? O sea, el mundo en donde estamos evaluando si el condicional contrafáctico es verdadero o falso. Entonces, si consideramos la clase de todos los mundos posibles más cercanos a W1, es lo que he colocado allí con esta circunferencia que tiene su centro en W1, ¿no? También hay algunos lógicos que hablan de la vecindad topológica de W1, que esto yo no sé si ustedes tienen topología, que es una disciplina matemática muy linda, pero en topología se define una cosa que se llama el neighborhood de un punto, o la vecindad de un punto, que son los puntos que se encuentran en la vecindad a cierta distancia. Bueno, aquí tenemos por decir la vecindad de W1, topológicamente, está constituido por los mundos que son más cercanos a W1, según la métrica de semejanza y desemejanza. Entonces lo que interesa es que en estos mundos posibles, que son los mundos más cercanos, en que P es verdadero, Q también es verdadero. Y si eso se cumple, entonces el condicional contrafáctico es verdadero en W1, aunque P sea falso en W1. ¿Sí? Déjame colocarle un ejemplo, ¿no? Entonces, yo les puse el ejemplo, sí, bueno, si Chile hubiese ganado todos los partidos de las clasificatorias, entonces había clasificado al Mundial. Bueno, todavía no sabemos qué va a pasar, digamos, pero supongamos, dada esa totalidad de todos los partidos, y podemos formular ese condicional contrafáctico, que además parece intuitivamente verdadero. En el mundo actual, Chile no gana todos los partidos del Mundial. Entonces lo que vamos a hacer es que para evaluar ese condicional contrafáctico vamos a considerar los mundos posibles en donde
Y esa es la forma en que se concibe esta cercanía entre mundos posibles. Que son mundos posibles que son todo lo parecido que se pueda al mundo actual. O sea que van a tener las menores diferencias, vamos a tratar de que la diferencia que tengan esos mundos posibles respecto al mundo al cual sean las mínimas. Pero por supuesto, tienen que haber algunas diferencias, si es que en esos mundos, por ejemplo, Chile gana todos los partidos de las clasificatorias en vez de perder, ¿de acuerdo? O sea, naturalmente que va a haber un montón de variaciones físicas en los estados, por decir, del momentum y la posición de las pelotas de fútbol en los partidos van a ser diferentes, digamos, etcétera. Tiene que haber un montón de variaciones. ¿Sí? Pero, claro, son relevantes solamente las variaciones que son determinantes para que en esos mundos posibles Chile gane todos los partidos de las clasificatorias, pero no nos interesan mundos posibles en donde hay otras variaciones. Por ejemplo, qué sé yo, hay mundos posibles donde el fútbol tiene otras reglas, ¿está? Y en donde el equipo al cual le meten más goles gana. Entonces, claro, si le meten muchos goles, el equipo dice, bien, nos metieron un gol, excelente, vamos, que nos metan más goles y así vamos a ganar, etcétera, ¿no? O mundos posibles donde, no sé, digamos, los partidos son intervenidos por alienígenas o brujas o qué sé yo, ¿no? O son partidos que son jugados en universos de Harry Potter, en donde los futbolistas, junto con su habilidad, también hacen hechizos, digamos, ¿no? Contra las, en fin, un arquero entonces para la pelota con un hechizo y el otro, en cambio, el delantero hace un contrahechizo, etcétera. Ya, bueno, esos mundos no nos interesan, ¿de acuerdo? Son posibles, naturalmente, pero son demasiado lejanos y no nos interesa lo que pasa en esos mundos. Consideramos solamente los mundos en donde el fútbol es como es, los equipos que participan en las eliminatorias son los mismos que están en el mundo actual, digamos. O sea, no es que, qué sé yo, si Chile estuviese en Oceanía, por ejemplo, entonces las eliminatorias serían muy diferentes también. O si el fútbol se jugase con, no sé, 50 jugadores por lado. En fin, hay montones de cosas que podrían variar, pero no nos interesan. Consideramos solamente la clase de mundos posibles, en donde todo eso lo mantenemos fijo y las variaciones son las mínimas indispensables para que Chile gane todos los partidos de las eliminatorias. O sea, la cuestión es, si en la clase de los mundos posibles más cercanos, insisto, que son aquellos en que mantenemos eso fijo, o casi todo fijo, en que Chile gana todos los partidos, clasifica al Mundial, entonces el condicional contrafáctico es verdadero. ¿De acuerdo? Ahora, noten ustedes entonces que en W1 Chile no clasifica al Mundial y Chile no gana todos los partidos. Bueno, no sé todavía si vamos a clasificar, pero ciertamente no gana todos los partidos de las eliminatorias. Eh, yo quiero ver si en W1 es verdadero que si Chile hubiese ganado todos los partidos de las eliminatorias, entonces hubiese clasificado al Mundial. Y para eso considero solamente la clase de los mundos posibles más cercanos. Y si en esta clase de mundos posibles más cercanos, siempre en cualquiera de esos mundos en que Chile cumpla con la condición de ganar todos los partidos, clasifica, el condicional es verdadero. Al revés, ¿cuándo es falso? No basta con que sea falso en el mundo actual, que Chile no ganó todos los partidos, sino que lo que se requiere es que tiene que haber por lo menos un mundo posible dentro de esta clase, en donde Chile gana todos los partidos y sin embargo no clasifica al Mundial. Que por lo demás, también perfectamente podemos concebir escenarios posibles en donde Chile puede ganar todos los partidos de las eliminatorias del Mundial y sin embargo no clasificar al Mundial. Por ejemplo, porque, no sé, eh, pensemos que en mundos posibles pueden pasar cosas extrañas, como que justo después que terminan las eliminatorias se produce, no sé, digamos, un golpe de Estado en la FIFA y asume, no sé, digamos, un tipo loco que dice, no, ahora van a clasificar al Mundial solamente los equipos que a mí me gustan y no los de los países que a mí no me gustan. O en fin, o pasa algo y se acaban los mundiales de fútbol, etcétera. Bueno, esos son mundos posibles lejanos. ¿Acuerdo? Así que no importa eso. Lo que importa es que en la clase de los mundos posibles restringido, si se adelante, se adelante, se da el consecuente. ¿Okay? O sea, la idea es que ustedes tienen aquí la tabla de verdad de la implicación material. La idea es que esa tabla de verdad tiene que cumplirse, pero solamente para los mundos que se encuentran en esta región del espacio lógico.
no nos interesan bastante, solamente en esa región. ¿Ya? Bueno, les he dado esta larga explicación del condicional contrafáctico. ¿Por qué? Porque cuando estamos diciendo que la verdad de una proposición consiste en que si se diesen las condiciones C, entonces un sujeto S estaría racionalmente justificado en aceptar que P, tenemos que suponer también una cosa parecida. O sea, estamos diciendo, mira, en el mundo 1 no se dan las condiciones C, pero vamos a considerar la clase de mundos posibles más cercanos, o sea, mundos posibles en donde hacemos la menor diferencia posible respecto de lo que sucede en el mundo actual, pero en esos mundos posibles lo que sucede es que se dan las condiciones descritas por C. Y la idea es que si se dan las condiciones descritas por C, entonces habría un sujeto S que tendría evidencias para aceptar racionalmente que P es el caso, ¿no? Claro, tenemos que restringir esto a mundos posibles más cercanos, porque claro, en mundos posibles más lejanos, no sé, digamos, P es falso, no es verdad, en fin, no es el caso que P, sino que no P, digamos, no puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eh, si consideramos mundos posibles que difieren del mundo actual, en que se dan las condiciones C y tratamos de mantener todo lo demás que sea compatible naturalmente, exactamente igual a como sucede en el mundo actual. Y la idea es que si se dan esas condiciones C, que tienen que ver con el tipo de evidencia que tendrían algunos sujetos epistémicos, al menos algún sujeto epistémico, entonces la proposición sería verdadera en W1. O sea, también recuerdan ustedes esto, ¿no? Lo que hace que una proposición sea verdadera en un mundo posible es que se dan esas circunstancias en la clase de mundos posibles más cercanos al mundo actual, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que hace que si se diesen las condiciones C, entonces habría un sujeto que tendría evidencia para aceptar racionalmente que P. Ustedes pueden ver, entonces, las teorías antirrealistas de la verdad sofisticada son sofisticadas, porque estamos haciendo operar todo este aparataje que, en fin, apela a mundos posibles y a todas estas cosas para especificar en qué consiste la verdad. La verdad consiste en un hecho epistémico, pero no es el hecho epistémico que tengamos en el mundo W1, en el mundo de evaluación, sino que tiene que ver con lo que sucede en los mundos más cercanos a W1, en que se den esas circunstancias C. El hecho de que en los mundos más cercanos se den ciertas cosas, dadas ciertas circunstancias C, que hay que especificar, es lo que hace que una proposición sea verdadera en W1. Ok. Entonces, volvemos a esta especificación. La idea es que si se dan estas condiciones, habría alguien que estaría racionalmente justificado en creer que P. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿No? ¿Cuáles son las circunstancias contrafácticas en cuestión que determinan la verdad? Yo les comenté hace un momento que para algunos autores esto es como eliminar el roce epistemológico que está implicado en cualquier tipo de justificación que nosotros podamos llegar a tener ordinariamente, ¿no? Esto, sin embargo, es todavía bastante bajo, ¿no? La forma en que han sido especificadas esas condiciones contrafácticas ha variado de autor en autor. Eh, Entre los autores contemporáneos, o relativamente contemporáneos, porque en fin, algunos han muerto ya, pero Hilary Putnam, por ejemplo, hace una especificación que es semejante a lo que aquí aparece en el número 1, el número 2 y el número 4. Crispin Wright, que también tiene una concepción de la verdad antirrealista, hace una descripción de aquello en que consiste la verdad que se fija en lo que aquí se indica en el número 1. Entonces, como digo, no hay unanimidad entre los autores antirrealistas respecto de qué es lo que determina o cuáles serían las circunstancias contrafácticas que hacen que una proposición sea verdadera. ¿Qué cosas, sin embargo, son las que
se pueden describir así de entrada, ¿no? A ver, una primera cuestión, que es lo que les decía que introduce Crispin Wright y también introduce Hilary Putnam, es que la evidencia que hace que, o sea, cuya posesión por un sujeto racional hace que esté idealmente justificado en creer esa proposición o en aceptarla, es una evidencia que debe ser evidencia que no puede desvirtuarse en el futuro. O sea, debe ser, ustedes recordarán que les puse las sesiones anteriores, problemas para las teorías verificacionistas de la verdad que tenían que ver con el hecho de que podían aparecer desvirtuadores, o en inglés se dice defeaters, a la evidencia que uno puede tener a favor de una proposición. Yo puedo llegar en un momento a tener evidencia muy confiable para creer que P, pero después puede llegarme a mí información que a lo mejor no es confiable, a lo mejor es falsa, pero que a mí me hace entonces cambiar mi opinión y dejar de creer en P. ¿Acuerdo? Porque, no sé, esta evidencia me hace pensar que la evidencia anterior es evidencia que tengo que descontar, ¿no? Piensen ustedes, lo que sucede es que, no sé, digamos, alguien me da su testimonio de que, no sé, digamos, ¿no? Chile ganó el último partido de las eliminatorias, suponiendo que yo no lo vi. Y después llega otra persona y me dice, no, él estaba mintiendo. Pues es un clásico desvirtuador, ¿de acuerdo? O sea, primero ustedes reciben información acerca de que Chile ganó el partido, y después ustedes reciben información que no es información de que Chile perdió el partido, sino que es información de que la persona que me dijo que Chile había ganado es una persona mentirosa, por ejemplo. A lo mejor este segundo persona, él estaba mintiendo, digamos. O sea, esa información ulterior que yo recibí es información, en fin, falsa o no fidedigna, y yo la evidencia que recibí inicialmente cuando me dieron el testimonio de que Chile había ganado era correcta, ¿verdad? Sin embargo, debido a esa información ulterior que desvirtúa la primera, entonces yo ya no tengo evidencia suficiente como para estar racionalmente justificado en creer que P es el caso, ¿no? Y eso sucede, es una situación epistemológica en la cual nos encontramos todo el tiempo estamos recibiendo información que no poseíamos antes, simplemente porque, no sé, digamos, tenemos, en fin, estamos conscientes, estamos teniendo percepción sensible de nuestro ambiente, y eso es que estamos recibiendo información del ambiente. O sea, perfectamente la información que vamos a ir recibiendo con el paso del tiempo puede ser información que puede mejorar nuestra situación epistémica, porque nos puede estar, por decir, nos puede estar haciendo cada vez más ajustados a cómo son las cosas, o puede ser evidencia que nos desajuste, ¿verdad? Evidencia engañosa que nos aleje de cómo son las cosas. Bueno, entonces, el, eh, parte de los problemas que yo le estaba indicando tiene que ver con este abajo, que eh, la situación en la cual se encuentra un sujeto epistémico es una situación en donde, por decirlo así, en un punto, en un tiempo dado, posee cierta evidencia, pero permanentemente está recibiendo información. Y eso hace que retrospectivamente la evaluación epistemológica que deba hacer de la evidencia que ha recibido en el pasado deba irse modificando o actualizando de acuerdo a las nuevas informaciones que vaya recibiendo. ¿Bien? Bueno, entonces, la situación en que se encuentra un sujeto epistémico ordinariamente es una situación en donde cualquier información que uno va a recibir es información que está abierta a ser desvirtuada en un tiempo futuro. Pues a lo mejor puede ser que nunca sea desvirtuada, pero puede ser desvirtuada en el tiempo futuro. Entonces, una idealización, por decir, un aspecto que ha de tenerse presente o que ha de ser constitutivo de la idealización de que aquí se trata es que la evidencia que podría llegar a tener un sujeto racional para creer la proposición y que es aquello en lo cual consistiría su verdad en este sentido sustantivo, debe ser evidencia que no puede
ser desvirtuada en el futuro. O sea, tiene tal naturaleza que no hay ningún tipo de evidencia o información ulterior que nos pueda llegar, sea confiable o no confiable, adecuada o inadecuada, lo que sea, que pueda hacernos modificar la interpretación racional que debamos hacer de esa evidencia en un punto dado. Es, por decirlo así, evidencia inmejorable e indestructible. ¿Okay? Si es que hay tal cosa. ¿Bien? Ese es un primer aspecto, ¿no? O sea, yo me imagino que ustedes están diciendo, ¿qué sería esa cuestión, digamos? O sea, ¿qué tipo de evidencia es aquella en la cual uno va a estar en circunstancias de que, en fin, de estar, uno la recibe y eso no va a ser nunca mejor? Segundo aspecto, que también debería formar parte de esta idealización, es que la evidencia que determina la verdad debe ser evidencia de tal carácter que no puede pasar, esto que pasa también con cualquier sujeto ordinario, que, o sea, si uno recibe cierto cuerpo de información, ¿cuál sea la evaluación racional que uno deba hacer de esa información? O sea, sí, ¿qué proposiciones son aquellas que uno deba aceptar como describiendo cómo son las cosas? Va a ser una función de esa información, pero también de cuál sea la información o las creencias y la evidencia de background que tenga ese sujeto. Vamos a darle un ejemplo, ¿no? Supongamos que bien, yo soy en una circunstancia normal, entro a una habitación y veo que hay una mesa en la habitación. Entonces, bueno, es circunstancia uno, pero no estamos suponiendo nada especial, el sujeto racional ve que hay una mesa en la habitación, no hay ninguna cosa especial, y por tanto, él está racionalmente legitimado en creer que hay una mesa en la habitación, porque ve que hay una mesa en la habitación. ¿Okay? O sea, recibió cierta información perceptiva acerca de lo que está viendo, y esa información perceptiva es una razón para creer que las cosas son tal como la percepción les muestra que es. Supongamos un segundo sujeto epistémico, que antes de entrar a la habitación, se le ha dicho de una manera muy convincente que hay una confabulación de la CIA que en ciertas ocasiones coloca unos proyectores holográficos que generan la ilusión óptica como si hubiese una mesa en un lugar u otro mueble para ocultar un dispositivo, en fin, de espionaje o no sé qué cosa. De manera que uno no ve esos dispositivos porque ve un mueble encima, cuando en realidad el mueble es un holograma. Entonces, ese señor, digamos, al cual le han dicho, mira, la CIA ocupa esto y la CIA está operando por aquí cerca, digamos, entra a la habitación y ve una mesa en la habitación. Ahora, ustedes, ¿qué es lo que va a creer ese señor si ve una mesa en la habitación? Primero, señor, hay una mesa en la habitación. Y lo racional para él es creer que hay una mesa en la habitación. El segundo señor entra a la misma habitación y ve exactamente lo mismo que ve el primer señor. Pero para este segundo señor, dada el background de información que posee, porque además pues, supongamos que es cierto, digamos, que efectivamente la CIA está operando en la zona y ha puesto en muchas partes el dispositivo ese, entonces entra a la habitación, ve en la mesa, ¿es racional para él creer que hay una mesa en la habitación? No, yo creo que no. Que él tiene que por lo menos suspender el juicio y decir, mira, podría haber, pero vamos a ver si no es un holograma esta cuestión. Así, no sé, vamos a tratar de tocarla, vamos a tratar de chequear con otros tipos, otras fuentes de información. Pero en principio, no es razón para que te quede una mesa en la habitación. ¿Verdad? Bueno, este tipo de casos se pueden multiplicar al infinito. ¿No? Entonces, digo, tengo dos sujetos, los dos sujetos reciben exactamente la misma evidencia, y sin embargo, ¿qué es lo que sea racional para esos sujetos? Puede variar de acuerdo a cuál sea, como digo, el background de información que posee. Eh, Matías Mendoza dice, me acordé de una cámara discreta. ¿Era una cámara escondida, dices tú, Matías, que estaba grabando algo y que entonces uno
ve lo que muestra la cámara. Bueno, en fin, pero en fin, este tipo de ejemplos se pueden multiplicar al infinito, ¿ya? Entonces, el tipo de evidencia que se recibe es evidencia que no determina automáticamente el que uno deba creer o no creer ciertas preposiciones, el que uno deba aceptar racionalmente o no ciertas preposiciones. Eso depende de lo que se me está ofreciendo y depende también de, no digo, cuál sea el background de información que uno posea. Eh, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la cuestión aquí es que la verificación idealizada debe ser una verificación que no se vea afectada por estas diferencias intersubjetivas, ¿verdad? O sea, debe ser evidencia que sea de tal naturaleza, tenga tal cualidad intrínseca, que no importa las creencias anteriores que hayan tenido los agentes de que se trata, los sujetos racionales de que se trate, cualquier sujeto que llegue a recibir esta evidencia, que es aquello que hace que esté racional, va a hacer que esté racionalmente legitimado en creer la proposición, y es aquello en que consiste que la proposición sea verdadera. O sea, nuevamente, o sea, que tiene que ser evidencia, por decirlo así, que no importa lo que esté antes, digamos, el tipo de background de información que sea la base sobre la cual se va a evaluar esa evidencia. Siempre cualquier sujeto que llegue a estar en posesión de esa evidencia debe llegar al mismo veredicto, debe evaluarla racionalmente de la misma manera y va a estar racionalmente legitimado a tener exactamente la misma creencia. ¿Ya? Entonces, la idea sería aquí, mira, no podemos tener dos comunidades epistemológicas, tales que una crea que P y otra crea que no P. Eso no puede pasar, de ninguna manera, ¿no? ¿Y por qué no? Porque, mira, cualquiera sea la comunidad epistémica a la cual estemos hablando, no importa sus creencias de base, todas deberían aceptar que P. Eh, Otra característica, aunque esto no está muy advertido en estos autores que les estaba mencionando, en Hillary, Putnam y Crispin Wright. ¿Ustedes se acuerdan que el antirrealista tiene que aceptar el principio de cognoscibilidad? ¿Verdad? O sea que si P es el caso, debe ser posible conocer que P. ¿Se acuerdan que es una de las cosas que caracteriza el antirrealismo y que lo hace diferente de una posición realista, en donde el realista puede aceptar el principio, puede que no? El principio realista no tiene por qué suponer que cualquier cosa que sea el caso debe poder ser cognoscible por sujetos cognitivos finitos como nosotros, podría no serlo. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que el hecho de que la evidencia que se posea y que sea aquello que es constitutivo de la verdad, satisface las condiciones 1 y 2, debe ser cognoscible, ¿verdad? O sea, no solamente tiene que darse el caso de que, por ejemplo, la evidencia que se posea es evidencia que no va a verse mejorada ni desvirtuada por evidencia ulterior, sino que el que la evidencia tenga este carácter debe poder ser conocido. Así como que la misma evidencia por sí misma debe ser patente, o al menos potencialmente, debe ser posible que la evidencia por sí misma haga patente, que nunca va a poder ser mejorada y nunca aparecerá ningún tipo de información, por extraña que suceda, en ningún mundo posible, que pudiese desvirtuar esa información. Eh, y lo mismo vale con la condición 2. O sea, también la evidencia que, bueno, la evidencia impone que es racional aceptar que P. Y a uno, o no a uno, pero en fin, a algún sujeto es posiblemente, se puede conocer que cualquier otro sujeto o comunidad de investigación también debería tener el mismo veredicto, ¿no? Eh, Otra condición más que tiene que satisfacer esta, no, tampoco quiero decir que estas sean exhaustivas, ¿no? Pero por lo menos estas son cosas que tienen que estar ahí. Eh, Otra condición que tiene que satisfacer eh, las circunstancias contrafácticas que van a determinar la verdad de una proposición es que la evidencia en cuestión
esa evidencia, y esto sí que es una cosa súper fuerte, que yo no le he dedicado demasiado tiempo a esto, pero también es un punto importante, es que no admite grado, ¿verdad? O sea, si ustedes se fijan, cuando estamos hablando de evidencia a favor o en contra de aceptar o no una proposición, la evidencia que nosotros normalmente recabamos para una proposición es proposición que puede, o sea, es evidencia que puede ser mejor o peor. Puede ser evidencia, por decirlo así, que impone más o en un mayor grado que debamos aceptar esa proposición o en menor grado, ¿verdad? Por esa razón se utiliza, o muchos autores utilizan, probabilidades condicionales para representar el grado de justificación que entrega cierta hipótesis, o sea, cierta evidencia a favor de cierta hipótesis. O sea que el grado de justificación que se tenga de una proposición pasa cierta evidencia, se representa con probabilidades condicionales. Le asignamos un grado, un número real entre 0 y 1, que representa el grado de aceptabilidad racional que tiene esa proposición, dada la evidencia de que se trate. Bueno, la idea aquí es que, claro, como queremos que el tipo de evidencia de que se trate va a ser constitutivo de la verdad, y ustedes, ¿qué pasa con la verdad y la falsedad? Que no admite grado. O sea, algo no es más o menos verdadero. O sea, o es verdadero, uno es verdadero, ¿de acuerdo? Es así. ¿Está bien? Cuando eso es verdadero, las cosas son como la proposición dice que son. No es que sean más o menos como la proposición dice. No, no, si la proposición es verdadera, es que es verdadera, ¿de acuerdo? Y las cosas son como la proposición dice que son. Y si las cosas no fuesen como la proposición dice que son, entonces no es verdadera, ¿verdad? Claro, uno puede decir algo así como, mira, se acerca a la verdad. Ok, pero no es verdad. ¿Bien? Y una proposición, por decirlo así, es más loca, digamos, más inverosímil que otra. Ok, pero no es verdadera. ¿Bien? Bueno, entonces, la evidencia, el grado de la justificación, es típicamente algo que se da en grados de más y menos. La verdad no. Entonces, esta evidencia de la cual estamos hablando, o sea, la evidencia que se tendría en esas circunstancias contrafácticas, es evidencia que no debería admitir grados. ¿Verdad? O sea, que uno no puede decir, mira, esta evidencia justifica más o menos. No, no, no. La justifica o no. Y si la justifica y punto. Y si no la justifica, no la justifica y punto. No hay grados. Bueno, hay harto más que decir sobre esto, pero no es necesario que nos detengamos en los detalles. Lo que sí es importante que ustedes aprecien desde ya, es que, claro, estas condiciones son condiciones que no son triviales, es filosóficamente discutible que se puedan dar ni siquiera en un mundo posible, porque uno dice, mira, hay circunstancias contrafácticas en donde se da no sé qué cosa, bueno, pero a lo mejor no son ni siquiera posibles esas circunstancias, ¿no? O sea, para que esta teoría antidualista de la verdad funcionen, las condiciones contrafácticas en cuestión tienen que ser condiciones que deben ser por lo menos posibles, ¿de acuerdo? Eh, y en este caso es una cosa filosóficamente controvertida, si acaso siquiera son posibles. O sea, también para... Eh, yo por escrito, o sea, yo tengo publicaciones hace ya algún tiempo que he criticado esta posición diciendo que ni siquiera esto es posible, ¿no? O sea, que apelar aquí a un mundo posible, a circunstancias contrafácticas, no hace que esto sea siquiera realizable, ¿ok? Pero, insisto, no voy a meterme en el tema, pero ustedes pueden darse cuenta, sin embargo, como en estas teorías, uno, se preserva esa intuición central de cualquier teoría antivalista en donde la verdad está conectado con factores epistemológicos, en primer lugar. Se enuncia, se desarrolla una teoría en donde la lógica que resulta válida es la lógica intuicionista, como sucede para cualquier teoría antivalista. Es una concepción también en donde cualquier hecho debe satisfacer el principio de cognoscibilidad,
como sucede para cualquier teoría antivalista. Claro, el conocimiento no el conocimiento que tendríamos nosotros, sino que el conocimiento que se daría en circunstancias contrafácticas, lo que sea, pero vale ese principio. Entonces, es una teoría antivalista, pero noten ustedes cómo estamos tremendamente lejos de, no sé, una posición relativista, en donde cualquier cosa que cualquiera crea va a ser el caso, ¿no? Estamos hablando de que la verdad consiste en un tipo de verificación, pero es la verificación que tendríamos si es que el tipo de información que tuviésemos fuese bla, 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 información no mejorable, invariante entre distintos sujetos, en fin, con todas estas condiciones, ¿no? De una manera semejante, recuerdan ustedes el ejemplo que les puse el martes de la semana pasada, como para efectos de teoría de la justicia, ¿no? Autores como Rawls, por ejemplo, Habermas, han sostenido que la verdad de proposiciones normativas, proposiciones que dicen, no sé, digo, la sociedad debe organizarse de tal o cual manera, ¿no? Eh, lo que hacen es que apelan a circunstancias contrafácticas. Y la idea entonces es que los principios de justicia son principios que serían aceptados si estuviésemos en circunstancias contrafácticas como las que ellos describen. Rawls diciendo, mira, si estuviésemos en una posición originaria, como lo denomina, en donde tenemos un conjunto de sujetos racionales que están bajo el velo de ignorancia, o sea, que no conocen su posición en la sociedad, lo que quiere que ellos acepten como principio de organización global de la sociedad sería justo. O sea, o mejor dicho, los principios de justicia, la justicia de una sociedad consiste en satisfacer los principios que serían escogidos por sujetos que se estuviesen en la posición originaria con verdad de ignorancia, que claramente son circunstancias contrafácticas. ¿Okay? En el caso de Habermas tenemos una cosa parecida. La manera justa de organizar una sociedad es organizarla de acuerdo a principios que serían aceptados por las personas involucradas si esas personas pudiesen llevar a cabo una discusión, un intercambio de opiniones, de intereses y de razones eh, en un contexto completamente libre de dominio, que naturalmente también no existe tal cosa, ¿no? Entonces, la idea sigue siendo esta, ¿no? Es una forma de antifascismo, pero una forma de antifascismo en donde tratamos de, o al menos se pretende, eliminar cualquier tipo de rasgo de arbitrariedad, de, por decirlo así, contingencia, de aquellos que están, que son cosas eh, que se dan en nuestra vida, en la vida histórica siempre, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí porque lo que queda para cerrar esta parte de y con esto vamos a terminar antidualismo, ¿no? Así que vamos a ver ahora teorías realistas que concentraron especialmente en la teoría de la correspondencia. Pero antes quiero explicarles un poco este argumento, que es un argumento que se conoce en algunos autores como la paradoja de la cognoscibilidad, pero eso es un argumento contra los antirrealistas que ataca directamente al principio de cognoscibilidad. O sea, la suposición de que si P es el caso, entonces es posible conocer que P. Por eso vamos a verlo el próximo jueves y hoy día vamos a quedar en este punto. Les voy a subir la pauta de corrección en un momento más. Bueno, hasta luego.